Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por sumarse. La charla de hoy está enfocada en biodiesel. Eh, Voy a darles una breve introducción de lo que son las energías renovables, igual que con la charla anterior de biogás. No sé si algunos pudieron asistir, para que tengan un pantallazo general de lo que son también los biocombustibles, y nos vamos a centrar en lo que es el biodiesel, la importancia que tiene en nuestro país, los usos que se le da, las materias primas que se utilizan, y contarles también algunos proyectos que hemos trabajado desde el instituto. Y al final es una charla de más o menos 40 minutos, y al final 10-15 minutos de preguntas para que puedan sacarse todas las dudas que necesiten. El Instituto de Energía pertenece a la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo, y tenemos como objetivo el alcanzar las energías alternativas y la eficiencia energética a distintas zonas de la provincia, de distintas problemáticas energéticas que surgen en nuestro contexto. No hacemos investigación pura porque realmente el tema de biocombustibles ya está muy estudiado, pero sí hay que hacer hincapié en adaptar cada tecnología a la zona donde se está desarrollando, para que sea realmente adaptada a la gente y aceptada también, para que esos proyectos no caigan. El Instituto de Energía tiene tres grandes ramas. Una es la de energía solar, donde se trabaja la problemática energética desde el punto de vista de la energía solar térmica y fotovoltaica. La eficiencia energética, que es la base, digamos, de cualquier implementación de energía, porque lo más importante es reducir esa energía que estamos gastando, y esa menor cantidad de energía que realmente debemos consumir, bueno, lo hacemos a partir de las energías renovables. Es la base de cualquier proyecto. Y el área de biocombustibles, que es la que yo coordino y de la que les voy a contar un poquito más. Ya seguramente están un poco interiorizados en el tema, pero las energías renovables, en grandes rasgos, son todas las fuentes que se obtienen, las fuentes de energía que se obtienen del sol, del viento, del agua y de la biomasa vegetal y animal. Estos son recursos capaces de renovarse en un corto periodo de tiempo, por eso es que se llaman renovables. Y particularmente la que me voy a centrar es en la que proviene de la biomasa vegetal o animal. Acá, por ejemplo, en la diapositiva podemos observar que hay distintos tipos de biomasa. La biomasa son todos los productos que se obtienen por fotosíntesis y que pueden ser transformados en energía aprovechable por el humano. Entonces, vendría a ser toda la materia orgánica que es potencial de convertirse en energía. Se trata de fuentes renovables, y podemos observar, por un lado, los que provienen de los vegetales, como por ejemplo los residuos agrícolas, forestales, los residuos industriales. Por ejemplo, ahí vemos cáscaras, pueden ser de maní, de almendra, cualquier cáscara, también los carozos de aceituna, que tengan un potencial de aprovecharse como energético. También tenemos los residuos sólidos urbanos, que son los que se generan por la población, por su vida diaria, y en lo que nos vamos a centrar es la fracción orgánica de esos residuos. También están los guanos animales, que son potenciales de aprovechar la mayoría de los guanos, por ejemplo el de vaca, de conejo, de cabra, y eso lo tratamos en la charla anterior, que es sobre biogás. Han quedado todas las charlas subidas en YouTube, así que pueden volver a verlas. Y también nos vamos a centrar en los cultivos energéticos, que son los cultivos que directamente nacen con el objetivo de ser aprovechados como biocombustible. Por ejemplo, una plantación de álamos para su trituración y densificación para generar un pellet que pueda quemarse. O, por ejemplo, el cultivo de soja, colza, para generar aceite que pueda ser aprovechado como biodiesel. Ahora vamos a ver también otras materias primas que pueden utilizarse
para la producción de biodiesel y que no necesariamente tengan que ser aceites vírgenes. Bien, los biocombustibles básicamente son 4. Se pueden, existen líquidos, sólidos y gaseosos. Gaseoso tenemos el biogás, que es el que tratamos en la charla anterior, así que no me voy a detener. La biomasa densificada, que ahí en la segunda foto la pueden observar, son todos los materiales que tienen menor contenido de humedad y se pueden quemar. Entonces pueden quemarse directamente o se pueden densificar, como ven ahí, los pellets, y tienen un mayor rendimiento que aprovechar directamente las virutas, pero también se puede utilizar. El bioetanol y el biodiesel son los biocombustibles líquidos que se pueden aprovechar directamente en los motores de los autos, por eso los tenemos por ahí un poco más asimilados. El bioetanol se puede usar en corte con las naftas y el biodiesel en corte con el gasoil. El biodiesel, ¿qué es? Es un combustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales, que son los lípidos, los aceites o las grasas animales, y estos lípidos pueden tener o no un uso previo. Ahora vamos a detenernos en las materias primas. Y se puede obtener mediante un proceso que se llama transesterificación. Suena difícil el nombre, pero ahí no es para aburrirlos con la reacción química, pero es para que entiendan básicamente qué son los aceites o grasas, que es lo que contienen los triglicéridos. Se mezclan con un alcohol liviano, que puede ser, por ejemplo, metanol o el alcohol etílico, y con un catalizador, que ahí vemos el hidróxido de sodio, genera el biodiesel y la glicerina. Se obtienen dos productos de esta reacción y los dos se pueden aprovechar energéticamente o en otros usos. Ahora lo vamos a ver. Este biodiesel se puede aprovechar en los motores nafteros solo o mezclado, y realmente es una alternativa al uso del gasoil porque presenta muchas ventajas. Por ejemplo, que es biodegradable, entonces cualquier derrame que pudiera haber no genera la misma contaminación que el gasoil. Es de origen renovable, no requiere adecuaciones en los motores diésel, entonces se puede utilizar directamente reemplazando el gasoil. Y tiene mayor poder de lubricidad y mejor índice de cetano. ¿Qué significa esto? La lubricidad hace que todas las partes móviles del motor se mantengan en mejor estado, y el mayor índice de cetano es como el equivalente del octanaje en las naftas. Mejora las propiedades del combustible, reduce su poder detonante y le da un beneficio extra. Por lo general se utiliza en corte. Ya utilizando un 10% de biodiesel se mejora esta lubricidad y el índice de cetano. Por eso es que por lo general no se usa al 100%, porque hay una pequeña pérdida de potencia, pero en corte, por ejemplo hasta el 20%, no se nota esta pérdida de potencia y tenemos todos los beneficios que tiene este biodiesel. Si tienen alguna consulta me la pueden ir haciendo por el chat y me dicen si quieren ver algo más o si voy muy rápido. Las materias primas que se pueden utilizar para generar este biodiesel son los aceites vegetales y las grasas animales. Ahí hay algunas fotos de algunos ejemplos. Por ejemplo, el aceite virgen comestible puede ser de soja, colza, girasol, hasta de oliva puede ser. Lo único que va a interferir es un tema costo. Por ejemplo, nadie lo haría con aceite de oliva. Y el tema de que compite por ahí con lo alimenticio. Entonces estamos como en la disyuntiva de si generamos comida o generamos un combustible. Pero bueno, como se puede hacer a partir de aceites vegetales vírgenes. Además se puede hacer con aceites no comestibles, por ejemplo la jatrofa o el ricino. La jatrofa es la de la segunda foto y tiene también gran cantidad de aceite y no se utiliza como alimento y crece en zonas, por ejemplo, áridas como nuestra provincia o con suelos con bastante salinidad. Entonces es un cultivo energético bastante
atractivo, digamos, porque crece en cualquier suelo y no se puede utilizar como alimento. También se pueden utilizar los aceites usados de cocina, por ejemplo el de frituras. No hay problemas con utilizar estos aceites, solo lleva un paso más en el procesamiento para producir este biodiesel. Por eso es que algunas empresas no lo hacen con aceites usados, porque tal vez se encarece un poquito más el proceso. Además de que es un poco engorroso hacer toda la recolección de este tipo de aceites. También se pueden usar, por ejemplo, grasas animales, como la grasa que sale de la curtiembre, o de cuando hacen, por ejemplo, los pollos al espiedo, tiene una canaleta que eso va juntando toda la grasa del pollo, eso se puede utilizar tranquilamente. El proceso de producción se los voy a explicar sencillamente. No tiene gran tecnología para producirlo porque se hace a presión atmosférica, no son temperaturas muy altas, no sé, la reacción se realiza a 65 grados, por ejemplo. La etapa de secado por ahí es un poquito más alta la temperatura, pero no se alcanza más de 100 grados. Y lo que se hace es recepcionar la materia prima y hacerla reaccionar en un reactor de transesterificación. Suena un gran equipo, pero en realidad es un tacho que funciona a presión atmosférica y que tiene algún sistema de calefacción. Por ejemplo, en la planta piloto que se ubica en la Facultad de Ingeniería, nosotros producíamos biodiesel y es un tanque de 200 litros que tiene una camisa. No sé si saben lo que es una camisa, es como una doble pared por donde se hace circular vapor para mantener la temperatura en 65 grados, que es cuando mayor producción de biodiesel tenemos. También se puede hacer con resistencia eléctrica o con cualquier otro método, siempre hay que tener en cuenta los costos y el impacto que estamos generando y de no estar gastando más energía en el proceso que en lo que vamos a sacar después. Se necesita una agitación, pero bastante liviana, porque se puede formar una emulsión. Imagínense que es el biodiesel, o sea, se hace con aceites, más una mezcla del alcohol, que es en base a agua, se puede formar una mayonesa. Se hace una emulsión dura, que no queremos que eso pase, entonces es una agitación leve y temperatura. Se le agrega este alcohol que les decía, que puede ser el metanol, es el más eficiente, y un catalizador que puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Se obtienen los dos productos que les decía recién, que es el biodiesel, que químicamente se llaman metilésteres, y la glicerina. Ahora les voy a hablar un poco de esa glicerina. Y después el resto son ciertos procesos de purificación de este biodiesel, dependiendo del uso que se le quiera dar, es el grado de purificación. Por ahí si yo lo que quiero es ponerlo en un tacho y usarlo para calefacción exterior, entonces tal vez no me voy a detener tanto tiempo en sacarle todas las impurezas. Pero si vamos a meterlo dentro de un motor, que estos motores también tienen garantías y un montón de cosas y inyectores muy finos, entonces ahí sí tenemos que cumplir con ciertas normas de calidad. Entonces lo que se hace primero es un lavado, se extrae la glicerina primero, se separa y se lava con agua y puede ser agua con ácido para lavar todo este biodiesel y sacarle todas las impurezas y el catalizador que se puso en la etapa anterior. Una vez que se lava, ya les voy a mostrar algunas fotos de laboratorio de cómo queda el agua en la primera salida después del lavado. Después se debe hacer un deshidratado, porque imagínense que dentro del motor yo no puedo ingresar nada de humedad. Eso arruinaría el motor y aparte durante su combustión va a hacer que eso tenga muy bajo rendimiento. Entonces lo que se hace es el secado de este biodiesel y después se hace, si se quiere retirar, si se quiere recuperar el metanol, porque es un compuesto caro, se puede destilar y recuperarlo y volver a aprovecharlo en el proceso. Si no, no se utiliza ese metanol, pero bueno, hay que tener en cuenta que eso queda en las aguas residuales. Así que hay que tratar.
Los procesos que vemos acá al principio es en el caso de que nosotros queramos usar grasas animales o aceites vegetales usados, que en este caso vienen con todas las impurezas de, no sé, si hice una papa frita, va a venir con humedad, con pedazos de papa frita, con un fósforo. Entonces, lo primero es que tiene que pasar por algún filtro que extraiga los sólidos más grandes, y después se hace un proceso de esterificación, que es que todos los triglicéridos que se degradaron en cierta forma durante la fritura o el pollo que yo estaba haciendo, vuelvan a transformarse en estos metilésteres que nosotros queremos aprovechar. Y ahí, después de ese proceso previo, que es bastante sencillo, se pasa a la transesterificación normal que les hablé recién. No sé si hay alguna duda del proceso, me lo van dejando en el chat. Los usos que se le puede dar al biodiesel, el básico, el más conocido, es el de aprovechamiento en motores de combustión interna. El auto que funciona a diésel directamente puede aprovechar este biodiesel, lo puede hacer en un porcentaje o al 100% sin tener que hacer ninguna adecuación del motor. También dentro de los motores podría ser un motogenerador que genere electricidad. Cualquier generador que utilice gasoil puede aprovecharse con biodiesel. Además, puede utilizarse como combustible para calefacción. Ahí es cuando les digo que no hace falta que alcancemos ciertos estándares de calidad, entonces directamente se puede aprovechar. Se puede utilizar también como diluyente industrial, remueve pinturas, limpia superficies, así que también se puede utilizar de esa forma. Dentro de lo que son los aprovechamientos en los motores, da varios beneficios, digamos, en el aprovechamiento de este. Como les conté, hay una pérdida de potencia, pero no es notable en mezcla. Si se utiliza, que son un 20%, esta potencia no la van a notar cuando esté manejando. Y vamos a tener mucha mejor lubricación y desgaste mínimo del motor. Vamos a tener un mayor índice de cetano en mezcla con el gasoil. Las emisiones son mucho menos contaminantes, no contiene azufre y es de origen renovable y biodegradable. Lo único que hay que tener en cuenta son ciertos detalles de su manipulación, que ahora lo vamos a ver. En lo que son los motores, las normativas internacionales de calidad son dos, son las que están nombradas ahí abajo. Una es inglesa y la otra es de Estados Unidos, y se rige con esas normas la calidad del biocombustible. La glicerina, que es el subproducto que se obtiene del proceso, es la glicerina que pueden ver en la foto. Si han comprado alguna vez glicerina en la farmacia, no tiene este color, seguramente es transparente, pero esta se trata de una glicerina de baja pureza que tiene toda la contaminación de todos del aceite original que nosotros estábamos usando, del catalizador, del alcohol. Es una glicerina que no es muy caro refinarla para llegar a la alta pureza que necesita, por ejemplo, para la industria cosmética, la industria de la medicina, del cuero y los explosivos. Entonces lo que se hace es utilizarla directamente con esta baja pureza que tiene. Se puede utilizar, por ejemplo, para combustible de calderas. Como combustible también tenemos un proyecto que es para combatir las heladas en la provincia. Se puede utilizar para producción de jabones de uso industrial, para baños calefactores también. Hemos hecho también experiencias en la producción de biogás, utilizándolo como cosustrato, o sea, que ayuda a algún residuo que esté generando biogás. Agregándole una pequeña cantidad de esta glicerina, aumenta muchísimo su rendimiento. Se utiliza también como aislante en la construcción, y agregando un pequeño porcentaje, con un 10% de glicerina que se le agregue a los ladrillos o al cemento para la construcción, produce un 50% más de aislación térmica y acústica, así que tiene grandes beneficios. Todavía no está implementado, pero hay muchos estudios sobre eso. Ahí leo la consulta.
Las veces que he consultado, las concesionarias de máquinas agrícolas indican que la vida útil de algunos componentes de estos motores disminuye, como mangueras, juntas, etcétera, con el uso de biodiesel. Bien, David, a eso iba a llegar, a ver si es la siguiente. Sí, es la siguiente diapositiva, así que lo preguntaste justo. Hay ciertas cosas a tener en cuenta en la manipulación del biodiesel. Nos ha pasado lo mismo que dice David. Se producía biodiesel en la Facultad de Ingeniería y se utilizaba en corte en los camiones regadores y en los tractores de la de Cuyo que daban vueltas por el predio. Tuvimos muchos problemas con la gente de mantenimiento porque nos decían eso, que el biodiesel no servía, se degradaba y habían abierto las bombas de las que succionan combustible y tenían ciertas gomas que habían empezado a aparecer por el uso del biodiesel. Bien, eso es verdad, pero es porque no se tienen en cuenta ciertas cosas previas al uso de biodiesel. El biodiesel tiene una gran detergencia, esto es que limpia superficies, entonces nosotros tenemos que remover toda la suciedad que haya en el tanque donde se va a almacenar el biocombustible, en todos los conductos y en el tanque de combustible del auto. Tenemos que hacer una limpieza y ahí recién puede ingresar el biodiesel, porque lo que va a hacer es mantener limpio todo el motor. O sea, si nosotros tenemos esta precaución de limpiarlo previamente, el motor va a tener mucha más vida útil, tanto por el poder de lubricidad que nombré recién, como por mantener limpias todas las mangueras, inyectores, tanques. Pero el problema es que cuando el tanque está sucio desde el principio, lo que hace es limpiarlo y llevarlo por todos los conductos hasta los inyectores, y ahí es donde se tapan. Entonces eso es un problema bastante frecuente. Entonces las capacitaciones se hace énfasis en esto, en tener en cuenta que el biodiesel es muy bueno, pero tenemos que darle las condiciones desde el principio. Otro de los problemas es que los motores de vehículos anteriores al 94 tienen todas mangueras y juntas de cauchos naturales que el biodiesel se lo come, directamente lo degrada, así que eso es otra cosa a tener en cuenta. Todos los motores nuevos ya directamente vienen con las juntas de caucho sintético, entonces no hay ningún tipo de problema. Pero sí, si estamos trabajando con vehículos antiguos, debemos tener en cuenta el cambio de las juntas. Otro de los problemas es que tiene mayor, o sea, es biodegradable. Eso tiene su lado bueno y su lado malo. Lo bueno es que si hay un derrame no producimos la contaminación que produciría ningún derivado del petróleo. Pero al ser biodegradable también le afecta más la humedad a los microorganismos, entonces va a hacer que este biodiesel pierda ciertas propiedades. Entonces tratamos de eliminar toda la suciedad, como les dije, también de eliminar todo el agua de los tanques de almacenamiento y tratamos de no almacenarlo durante demasiado tiempo. Por ejemplo, luego de 6 semanas yo recomendaría que se haga un análisis para ver si ese biodiesel sigue teniendo las mismas características que el principio. Así que como todo tiene sus cosas buenas y malas, pero siempre teniendo en cuenta el impacto que estamos haciendo en el planeta y que también sirva como un complemento del combustible que estamos usando. Tampoco es que de un día para el otro, digamos, vamos a dejar de usar el petróleo. Entonces tal vez agregando un 20% de biodiesel, vemos todos estos beneficios que les estoy contando. Y aunque no lo sepan, ya lo están usando, el biodiesel. Por ley en Argentina el corte obligatorio es del 10%, eso es decir que, por ejemplo, YPF tiene que cortar su combustible, el gasoil, con un 10% de biodiesel, y en las naftas es un 12% con bioetanol. Esta resolución es bastante antigua, la idea era que ese porcentaje siga subiendo. No se ha logrado todavía y de hecho hay algunos lugares donde no se cumple ni siquiera este 10%, pero bueno, el corte obligatorio en todos los combustibles que estamos utilizando es del 10%. La situación nacional se las voy a explicar rápido, así igual nos queda un ratito de preguntas. Ha ido aumentando la producción de biodiesel a lo largo de los años. Se empezó a producir
en escala industrial a partir del 2008 y ha ido creciendo la producción. Hubo una gran caída en el 2015, pero porque hubo un problema con el petróleo a nivel mundial, donde cayó el precio del barril muy por debajo que otros años, pero después ha vuelto a remontar. Acá pueden observar hasta el 2020, pero en la Secretaría de Energía no tienen datos más recientes que el 2018. Los datos del 2019 y 2020 son provisorios y solo son algunos meses. Así que les he graficado hasta el 2018 para que observen el comportamiento que tienen en el país. Gran parte de esto se exporta. Éramos el primer país exportador de biodiesel, gran cantidad, no es para consumo interno, sino que lo exportamos. Ahí pueden observar cómo ha ido variando a los países a los que exportamos. Voy a tomar el 2018 porque por lo que les digo que el 2019 y 2020 no están completos los datos. El principal país al que le exportábamos es a España, luego Dinamarca, y hasta el 2017 para atrás había sido Estados Unidos. Acá pueden observar también la producción por provincia. Santa Fe es lejos la mayor productora de biodiesel, también tiene muchas plantas de biogás y bueno, tienen más avance y digamos todas las características del suelo para producir soja, colza y poder producir este combustible. La segunda provincia es Buenos Aires, después La Pampa y Entre Ríos. La mayoría, no sé si todos, funcionan con aceites vírgenes, por eso la importancia también de darle el tratamiento que merece a esta problemática y el de poder utilizar otro tipo de materias primas que tal vez no sea la mejor opción económicamente, pero que reduzcan, por ejemplo, la contaminación por los aceites vegetales que se tiran directamente a las cañerías o las grasas de la curtiembre, que son realmente un problema de contaminación. Entonces, si bien a nivel mundial se está produciendo a partir de aceites vírgenes, también hay otras opciones que podemos ir teniéndolas en cuenta. Algunos de los proyectos que hemos desarrollado desde el instituto fueron, por ejemplo, que se los he ido contando igual, la producción de biodiesel a escala piloto en la planta que está ubicada en la Facultad de Ingeniería. Ahí se desarrollaron numerosas pruebas. Atrás pueden ver que está el reactor que les comentaba, que es un reactor de acero revestido con epoxi, que tiene una camisa por donde circula vapor para generar este combustible. No es difícil el proceso, hay que tener ciertas cosas en cuenta y después hay que hacerle un análisis de calidad por lo menos de ciertas cosas básicas. Al lado se puede ver el camión que estaba alimentado por biodiesel y también había 2 tractores que circulaban por el predio. Utilizaban un 20% de biodiesel y al principio se notaron cambios beneficiosos, pero después se estuvieron los problemas que les comentaba, que por ejemplo no se limpiaban los tanques. Entonces ahí es de donde surgió el hacer una cartilla, que es la que se ve a la izquierda, sobre qué es el biodiesel, cómo manipularlo y algunos mitos y verdades sobre el biodiesel, que es lo que les he estado contando. Se hizo la capacitación de la gente de mantenimiento de la de Cuyo y después lamentablemente la planta no ha seguido funcionando, entonces en este momento no se está produciendo biodiesel. Uno de los años también se hizo el aprovechamiento de este biodiesel en los camiones de la vendimia y se midieron emisiones también que habían generado los camiones. También se hacen pruebas de laboratorio. Ahí es donde uno se puede poner a jugar con distintas materias primas, con distintos catalizadores y observar el rendimiento para poder después llevarlo a una etapa de piloto, porque digamos no está bueno darnos cuenta que nos equivocamos una vez que cargamos el reactor de 200 litros. Entonces lo que se hace es primero hacer todas las pruebas en laboratorio por triplicado para tener cierta confiabilidad.
y ahí elegir el mejor proceso para aplicarlo en la planta. Como les digo, esto ya está inventado, ya se sabe que es lo más eficiente todo, pero siempre las materias primas, cada una tiene sus características, entonces desde la universidad lo que hacíamos era analizar distintas. Por ejemplo, ven que el del medio obviamente es de un aceite virgen, los que son de aceites usados o de grasas son mucho más oscuros. De todas maneras, el de la derecha, si bien es más oscuro, es de aceite usado, pero bueno, todavía no tiene todos los lavados que requiere el proceso. Ahí pueden ver entonces que se hace la transesterificación en la primera foto y después en los otros se hace el lavado. Entonces ahí pueden ver que la parte de abajo está el agua, en el del medio ya está completamente limpia y en la última se ve que todavía tiene una franja blanca, que son los jabones que se producen por este lavado, o sea que todavía necesitaría más lavados. Bien, vamos a la siguiente. Otro proyecto es de aprovechamiento de la glicerina cruda. Es un gran problema el hecho de las heladas en nuestra provincia. Y por lo tanto se buscó darle un uso a esta glicerina para pequeños emprendimientos de biodiesel que hubiera acá, usarla en corte con biodiesel o con gasoil, dependiendo si el productor ya estaba utilizando gasoil, entonces lo que se hacía era poner en corte esta glicerina y se hicieron pruebas en los quemadores, que es el que se observa en la foto, y se midió temperatura alcanzada y las emisiones, porque la glicerina cruda no se puede quemar sola, digamos, porque genera un compuesto tóxico que es la acroleína, pero en mezcla con este biodiesel o con gasoil se alcanzaron temperaturas más altas donde se degrada este compuesto y dieron buenos resultados. Esa es toda la presentación. Bueno, aprovecho para decirles, igual a la semana que viene los esperamos con la última charla de energía solar, que es energía solar fotovoltaica. Hoy fue la última charla de biocombustibles, así que bueno, gracias Nati por todo el material compartido, realmente ha estado muy bueno. Y bueno, Muchas gracias. Otra duda. Bueno, muchas gracias por sumarse a todos. Espero que sigan sumándose a las otras charlas y si no las han podido ver, están todas en YouTube. Nos vemos en el próximo.